Desde esa noche nada volvió a ser igual. Aquella final perdida contra Cruz Azul el 30 de mayo de 2021 se fue el Santos que todos conocíamos. Fue la última vez que vimos a la comarca lagunera competir al máximo por el campeonato liguero. En este 2024 que está por acabarse, firmaron el peor año de su historia. En este torneo apertura acabaron en la última posición de la tabla con solo 10 puntos. Y sí, amigos, duele ver a un equipo que ha tenido jugadores como Jared Borghetti, Matías Bozo, Chucho Benítez, Darwin Quintero, Oribe Peralta, Osvaldo Sánchez y un sinfín de leyendas esté tocando fondo en estos momentos. Hace no mucho tiempo, el Santos Laguna era uno de los equipos que aspiraba a todas las competencias posibles. Títulos de Liga, Copa MX e incluso CONCACAF Copa de Campeones, donde llegaron a 2 finales. Bien pudieron haber sido el equipo de la década si no hubieran perdido tantas finales. Aquellos momentos en los que Santos era sin duda uno de los mejores clubes del fútbol mexicano ya quedaron atrás. Hoy en día Alejandro Irarrágorri, quien es el presidente del Grupo Orlegui, está siendo sumamente criticado por dejar tirado al club verdiblanco y poner a su hijo como presidente del club, quien apenas tiene 25 años. Quédate, ponte cómodo, porque hoy analizaremos cómo se arruinó el Santos Laguna que todos conocíamos. 20 de mayo de 2019, Grupo Orlegui decidió adquirir la franquicia del Atlas, quien le pertenecía a Grupo Salinas. A partir de ese momento, rojinegros y verdiblancos serían hermanos. El propósito de Alejandro Irarrágorri era sacar al Atlas de la mediocridad, equipo que llevaba 68 años sin levantar un campeonato y estaba más cerca de perder la categoría. En ese mismo año, Dante Elizalde, quien era el director general administrativo del Santos Laguna, pasaría a ser el nuevo presidente deportivo de la comarca lagunera. Dicho personaje 100% lagunero, pero jamás había tomado las riendas deportivas de dicho equipo. Él solo formaba parte de los aspectos legales del club. En su primer año como presidente, el desempeño de Elizalde fue muy bueno a secas, por así decirlo. El equipo lagunero terminó como líder general de la tabla con 37 puntos, pero en la fiesta grande terminaron eliminados por los Rayados del Monterrey, quien posteriormente se coronaron como campeones de aquel torneo. Para el Clausura 2020 el equipo lagunero acabó como tercero en la tabla, pero dicho torneo se canceló debido a la pandemia global del COVID-19. En esa campaña llegaba un mediocampista uruguayo, Fernando Gorriarán, procedente del Ferencváros de Hungría, y en el siguiente torneo terminarían en la octava posición del Guardianes 2020, en donde quedarían eliminados contra los Tuzos del Pachuca en zona de repechaje. En ese año fue cuando Elizalde comenzó a tomar muy malas decisiones. Una de ellas fue dejar a Julio César Furch, quien era un ídolo de la afición verdiblanca. El argentino fue mandado al Atlas y para la siguiente campaña llegaron Juan Otero, Ismael Gobea, Andrés Ibargüen e Ignacio Geraldino. También hay que destacar la formación de jugadores como Santiago Muñoz y Gerardo Arteaga, quienes emigraron al viejo continente. Para esa campaña llegaron hasta la gran final, en donde la perderían contra el Cruz Azul. Sí, desde aquella noche nada ha vuelto a ser igual. Un día el Santos jugó una final en la cancha del Estadio Azteca y al día siguiente ya no volvió. Simplemente dejó de ser el mismo equipo que competía torneo tras torneo. Aunque años atrás también tenían altibajos o pasaban por un mal momento, lo cierto es que el conjunto lagunero en aquellos años competía hasta el final. Hoy en día ya no hay jugadores que se partan la madre por la camiseta verdiblanca. Después de perder aquella final, todavía lograron otro cupo a la liguilla en la campaña siguiente, pero se fueron temprano que tarde, eliminados contra los Tigres del Piojo Herrera. Dante Elizalde al final del torneo dejaría ir a una de las piezas más importantes del equipo, sí, a Diego Valdés por $12 millones, vendido al América. Pero el peor error en mi humilde opinión fue deshacerse de Guillermo Almada. El estratega uruguayo era la cabeza del proyecto de Santos Laguna. Se fue Almada y en su lugar llegaba un viejo conocido, Pedro Caixinha,
El portugués solo duró 6 jornadas, ya que el cuadro lagunero estaba en la última posición de la tabla y en su lugar llegaba Eduardo Fetantes. En el torneo Clausura 2022, el equipo santista tuvo una debacle futbolística. Guillermo Almada era el que les daba prioridad a los canteranos. Gracias a él, jugadores como Arteaga y Santi Muñoz se fueron a Europa. Vean un momento a continuación. Se fue a Almada Pachuca y sacó la mejor versión de jugadores jóvenes como Kevin Álvarez y el Chiquito Sánchez. Y para el torneo Apertura 2022, el DT uruguayo sacó campeón a los Tuzos del Pachuca. En aquel torneo Apertura 2022 llegaba Juan Francisco Bruneta y el equipo mejoró, terminando el cuatrimestre en la tercera posición. Pero por mala fortuna, el equipo de Torreón sería en cuartos de final tras ser eliminado por Toluca, siendo la última vez que Santos compitió de verdad por el campeonato. De cara al torneo Clausura 2023, la comarca lagunera decide vender a Fernando Gorriarán, quien era su mejor jugador en el equipo, a cambio de $15 millones vendido a Tigres. Para ese entonces no hubo ni un solo refuerzo. Pablo Fetantes sería destituido del club vertiblanco hasta la jornada 16 y en su lugar llegaría Pablo Repeto. Para ese torneo el equipo lagunero terminó siendo el segundo equipo más goleado de la temporada con 37 goles recibidos. Eso sumando a la lesión que tuvo Carlos Acevedo en el hombro izquierdo previo al partido amistoso frente a Camerún. Como consecuencia, el arquero se terminó perdiendo todo el Apertura 2023 y el Santos Laguna logró clasificar a Play-in siendo nuevamente el equipo más goleado del torneo junto con los Bravos de Juárez, en donde caerían eliminados frente a los Esmeraldas de León. Lo más rescatable en ese torneo fue que Harold Preciado fue campeón de goleo en dicha temporada. Una vez acabando el torneo Apertura 2023 seguirían tomando malas decisiones. Dante Elizalde se daba el descaro de vender a Juan Francisco Bruneta a Tigres, quien era el mejor jugador de la liga a cambio de $7 millones. Jugadores como Félix Torres y Omar Campos también se irían del equipo. Fue ahí donde poco a poco Santos iba cayendo a pedazos. Apenas iniciando el torneo Clausura 2024, Pablo Repeto sería despedido hasta la sexta jornada. El equipo no marchaba bien, sumaban una victoria, un empate y 4 derrotas. A partir de la fecha 7, Nacho Ambriz tomaría el banquillo de la comarca lagunera. A partir de ahí comenzaron los serios problemas. En marzo de 2024, Harold Preciado dio positivo al doping por un medicamento que utilizó para minorar un dolor que lo estaba quejando. Carlos Acevedo no volvió a ser el mismo. Muchos de sus goles recibidos fueron por errores de él. Aquel arquero que maravilló al fútbol mexicano y quien prometía ser el sucesor de Osvaldo Sánchez, terminó siendo una falsa desilusión. Hoy en día, porteros como Luis Ángel Malagón, Julio González, Raúl El Tala Rangel y Fernando Tapia han superado por completo al arquero santista. Pese a que Nacho Ambriz es un técnico con mucha experiencia, quien había hecho campeón a León en 2020 y subcampeón al Toluca en 2022, no pudo levantar un barco que se venía hundiendo, y en el Clausura 2024 terminaron en la posición número 15 con 15 puntos, siendo el peor ataque del torneo con tan solo 15 goles. Y es ahí donde llegamos al torneo Apertura 2024, terminando en el último lugar de la tabla general con tan solo 10 puntos, sumando 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas, donde nuevamente el equipo lagunero tendría el peor ataque con 12 goles, y fueron una de las peores defensas con 30 goles recibidos. Hace mucho que no veíamos esto, y tendríamos que viajar hasta 18 años atrás, cuando el Santos Laguna terminaría en el sótano en aquel lejano Apertura 2006. Si tomamos un recálculo de los 2 torneos de Santos en todo el 2024, el equipo lagunero sumó 6 victorias, 7 empates y 21 derrotas, con un total de 25 puntos en general, con 27 goles a favor y 58 dianas en contra. Ahora compararemos los números de los guerreros en 2006, que eran estadísticas absurdas en aquel entonces. Santos sumó 4 victorias, 17 empates y 13 derrotas, con un total de 29 puntos en general, con 39 goles a favor y 60 anotaciones encajadas.
Es una pena ver que un equipo que hace varios años atrás aspiraba a todos los campeonatos posibles esté en una rotunda decadencia deportiva y económicamente. Alejandro Irarrágorri dejó tirado a un equipo con mucha historia como el Santos Laguna, dándole prioridad y sacar de la miseria a un Atlas que hace unos años estaba destinado a descender. Y gracias a las gestiones de Grupo Orlegui, el conjunto rojinegro logró alzar un bicampeonato. Tras la destitución de Dante Elizalde, el reemplazo fue nada más ni nada menos que el hijo del patrón, Alejandro Irarrágorri Calv, convirtiéndose en el presidente más joven del fútbol mexicano con tan solo 25 años. Que en a legua se le nota la inexperiencia de este chico. No quiero decir que no sepa o no tenga conocimiento del monopolio del fútbol mexicano, pero todavía no está listo para tomar una responsabilidad tan grande como tomar la presidencia de un equipo como Santos Laguna. Tras la renuncia de Nacho Ambriz, llegará un viejo conocido. Es nada más ni nada menos que Fernando el Tan Ortiz. Pero amigos laguneros, déjenme decirles que solo cambiando al técnico de la noche a la mañana no resolverá todo el desastre que dejó Elizalde. Los problemas van a seguir en aumento. Hoy en día, Santos es un equipo sin pies ni cabeza. Está arruinado y con las malas gestiones de Grupo Orlegui, la comarca lagunera seguirá en esta terrible crisis. Duele, sí, duele. Duele ver al Santos en esta situación. Aquel equipo que le competía a los mejores equipos teniendo los mejores jugadores ya no volverá. En este momento estamos siendo testigos de la época más oscura del Santos Laguna. Y el verdadero culpable es nada más ni nada menos que Alejandro Irarrágorri.